el programa. Dentro de todas estas notas, quería hablar de algo que ocurrió en el año 94, cuando asume el presidente Caldera. Y bueno, donde se mostró lo que estaba viviendo el país en esa época. Y fue algo bastante perjudicial, donde la población pues estaba en emergencia realmente. Ahorita tenemos un problema bastante grave porque resulta que los precios del petróleo bajaron. El presupuesto estaba en 40, se estaban vendiendo en $100. Quizás hubo mucho manejo doloso, que lo hemos denunciado. Hemos esperado que exista una investigación a fondo de qué pasó con los recursos, pero la realidad del día a día hoy es que los recursos nos están faltando. Y por eso hablaba en el segmento pasado del diálogo. El diálogo debe existir entre el gobierno nacional, la Asamblea Nacional y también esos empresarios que quieran a la patria y que quieran trabajar, que quieran producir, que quieran abarrotar el mercado nacional, pero también el mercado extranjero. Tenemos que competir. Y si el gobierno nacional entendió que sin los empresarios es indudablemente que un fracaso lograr ese avance, porque los precios del petróleo están bajos, porque nos acostumbramos a todos los gobiernos que han pasado por Venezuela, casi más de 70 años, a depender de una renta petrolera, y hoy día es más que evidente que tenía que hacerse lo que dijo Juan Pablo Pérez Alfonso, la siembra del petróleo. Y en esta nota, director de máster, si la tenemos ya a mano, donde el presidente Rafael Caldera, cuando asume el discurso de la toma de posesión, él dice que había una profunda crisis por lo que atravesaba Venezuela. En su concepto, la situación de descomposición política y recesión económica en la cual se encontraba el país había tenido sus inicios 20 años atrás como consecuencia del primer boom petrolero y la desorientación y el desorden y descomposición moral que había manifestado en las más diversas instancias de la sociedad. Exponía el presidente que la preocupación central de su gobierno sería resolver la crisis y la crítica situación económica. Si bien la gravedad aconsejaba declarar un estado de emergencia, su disposición era atender los problemas por las vías normales, apartándose del populismo de épocas pasadas. Bueno, eso generó una cantidad de medidas. Vamos a ver si nos mostramos las otras imágenes, porque necesitamos ver qué es lo que planteó el presidente Caldera con esas medidas económicas que hoy día, bueno, el país está de repente pidiendo, y que bueno, va a ser un poco difícil para todos los venezolanos. Se planteó en ese momento el aumento de la gasolina. Se planteó, dice, la crisis política y el derrumbe del sistema financiero venezolano en los años 94. ¿Ve? Decía que existían dos conflictos de envergadura en el país. De la administración era del sistema financiero. El presidente en esa época suspendió las garantías contempladas en los artículos 60, 62, 64, 96, 99 y 101 de la Constitución vigente. Las tres primeras referidas a la libertad y a la seguridad individual del ciudadano, a la inviolabilidad del hogar y al libre tránsito por el territorio nacional. Las tres últimas relacionadas con los derechos económicos. El decreto declaraba en la práctica un estado de emergencia. En cadena de radio y televisión, esa misma noche, anunció el establecimiento de un conjunto de medidas extraordinarias, entre las cuales se encontraban el control de cambio y de precios, así como de salidas impostergables frente a la severa inestabilidad del sistema financiero. Acuérdense que en ese momento y en esa época veníamos de un problema financiero que venía ocurriendo con los bancos. Hubo una cantidad de bancos que se declararon en quiebra. El presidente Caldera les dio financiamiento nuevamente, y nuevamente esos recursos se fueron. Pero también, aparte de eso,
se aumentaron las tasas del impuesto IVA de 12.5 a 16. Hay que recordar cómo fue el pasado, por qué tenemos el presente. Pero yo siempre he criticado, y lo voy a seguir haciendo en este programa y en el que Dios quiera que sigamos estando, a los inmorales. A los inmorales. Así como critico al gobierno por los casos de corrupción, de ineficiencia, de inseguridad, ¿ve?, ¿qué ha pasado con toda esa cantidad de recursos? También tengo que criticar a quienes han asumido la Asamblea Nacional. A mí no me vengan a decir que Henry Ramos Ayuba es lo mejor del mundo. Eso es un doble discurso. Eso es una falacia. ¿Ve? Ese es un señor que en el pasado lo hizo mal. Que William Dávila también lo hizo mal. Y que Alexis Paparoni también lo hizo mal. Ahora usted los ve dándose golpes de pecho por los problemas como el de la farmacia, que no tienen medicamentos. Es un doble discurso. ¿Dónde estaban hace 3, 4 años? William, por supuesto, que estaba en Caracas, de shopping por allá, porque bueno, él ha sido congraciado y ha manipulado tanto al pueblo, y ese pueblo que se deja manipular siempre lo sigue eligiendo. ¿Ve? ¿Dónde estaba Alexis Paparoni? Estaba de vacaciones y lo reviven. Cuando se habla de cambio, tiene que buscar gente, tienen que buscar individuos que no hayan tenido cuestionamientos políticos. Y por eso les estoy leyendo de esas medidas económicas del año 94. Aquí se habló de que se necesitaba aumentar la gasolina y hacer una revisión al sistema fiscal venezolano. Eso no lo dice Ken Ramírez, eso lo dijo cuando era candidato y antes de ser candidato José Guerra. Y hace 3 días viene y dice que Maduro y su gobierno lo que querían era venir por el aumento de la gasolina, y muchos se dejan manipular. Muchos se dejan manipular. Ahí está José Guerra. Pero también está la nota del Universal del año 2014, donde el señor José Guerra planteaba que debía haber un aumento de gasolina porque eran 12.000 millones de bolívares o de dólares que se perdían en ese subsidio a la población. Pero ¿saben más allá de lo que están pidiendo ellos? Ellos lo que están pidiendo es que nosotros seamos hipotecados al Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos empresarios honestos, tenemos gente con capacidad intelectual de la oposición, del oficialismo, independiente, que quieren trabajar por este país. Pero yo, Ken Ramírez, en este momento, yo he sido anti-asiático, he sido anti-americano, pero también he sido anti-cubano. Es decir, ninguno de las 3 vertientes deben venir a esta patria a colonizarnos. Nosotros ya dejamos hace 200 años de ser esos indígenas. ¿Ve? Pero hay muchos que se dejan manipular de ambos sectores y no asumen la responsabilidad de hecho, de fondo. Muchos quieren volver al pasado, pero resulta que volver al pasado también sería catastrófico. Muchos no nos queremos quedar en la quinta, queremos una sexta república, pero que esa sexta república goce de privilegios para la sociedad, el ciudadano sea defendido por el Estado tenga su culpa en lo que tenga que tenerlo a nivel nacional, regional y municipal. Y eso no viene ocurriendo. Aquí lo que vemos es un quítate tú para ponerme yo. Si no veamos las alcaldías de los chavistas, y hay que decirlo así, no de los chavistas, de los que gobiernan dentro del PSUV, pero también de los que gobiernan dentro de la MUD. Al final, ninguno cumple con lo que establece la ley del ejercicio del poder público municipal. Tenemos problemas de alumbrado, tenemos problemas de aseo urbano, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de vialidad, tenemos problemas de aceras y brocales. ¿Y dónde están esos gobernantes? Pero como todo se ha vuelto politiquería y demagogia, utilizan al ciudadano para que obvie estos problemas. ¿O acaso no existen? Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos empresarios de oposición y del chavismo se están haciendo ricos a costillas de estas colas? Hoy hablaba con un señor que tiene un puesto, bueno, un puestecito humilde, luego de pasar el puente sobre el río Mucujepe,
Y él me decía que había que, como ocurrió hay una noticia donde los guardias nacionales, bueno, honestos, no, yo quiero que hayan guardias nacionales honestos, policías honestos. Andaban de civil, se metieron en una cola y agarraron a más de 40 personas vendiendo cupos. Resulta y pasa que aquí en los locales de aquí, tanto en los donde venden baterías, como donde venden, le voy a hacer la cuña de gratis, en Farmatodo, en el Junior y en otros locales, hay individuos que se dan a la tarea de ir, hacer la cola y vender los cupos a 2.500 y 1.500 bolívares. ¿Ve? Y resulta que una leche NAN la están vendiendo en 3.000 bolívares. ¿Cuántos de esos trabajadores, cuántos individuos de esos perjudican a la sociedad? ¿Qué es lo que queremos? Que las instituciones funcionen. Vamos al corte y ya regresamos con este su programa Dialogando con las Comunidades.